Hola amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidos al episodio 8 de Élite Nutrición Deportiva. Hola Carol. ¿Cómo estás, Liz? Pura vida. Pura vida, por dicha. Qué dicha, me alegra montones. Hoy tenemos un tema súper interesante y con la parte de las grasas. Sí, es correcto. Las grasas, que sería nuestro tercer macro de esta saga, si podemos decirlo de esta manera, que hemos estado conversando en los últimos 3 programas. Y precisamente las grasas son uno de los macronutrientes más importantes, como los otros, porque finalmente tienen funciones vitales, ¿verdad? Y eso es algo importante. De primera entrada, lo que quiero decir a la gente es, cuando uno lo recibe en la atención, en la consulta, la mayoría de las personas dicen, quiero eliminar las grasas porque quiero ver una mejora en mi composición corporal, porque quiero tal vez mejorar mi forma física, porque quiero mejorar mis tiempos. Entonces, para mejorar mis tiempos tengo que perder peso. En el deporte que practico, ya sabemos que los deportes de resistencia son tal vez ciclismo, los corredores, los nadadores, y entre más ligeros sean y más magros o más masa muscular tengan, son mejores para su rendimiento, además de otras destrezas que tienen que tener desarrolladas. Entonces, las grasas son uno de los nutrientes que de una vez decimos, los elimino de la dieta, los quito porque realmente no me ayudan, no me colaboran, ¿verdad? Y entonces los empezamos a satanizar un poquito, también como los carbohidratos, y realmente son fundamentales, ¿verdad? Las funciones más importantes de las grasas, además de ser una función de reserva, ser una función estructural en las células, además de transportadores, ¿verdad? A partir de ahí se transportan grasas importantes, por ejemplo, los lípidos como el colesterol, las hormonas, las vitaminas liposolubles, vitaminas A, D, E, K, se absorben en las grasas. Entonces, tenemos que comer grasa, no es que podemos eliminarla del todo, ¿verdad? Y en nuestra dieta. Y también algo muy importante es que nuestro cuerpo requiere grasa, ¿verdad? Ya depende mucho de cada composición, de cada deporte, cada persona, cuánto es la grasa que debe tener para evitar problemas de salud, pero son muy importantes, Liz, y eso es algo que menciono porque sucede mucho, y no sé si vos tenés esa experiencia también. Algo importante y que quiero resaltar en este momento es que en los últimos 3 episodios de macronutrientes hemos dicho en cada uno de ellos, este es uno de los mejores o los más importantes macronutrientes, Sí. y es que al final los 3 son importantes, Sí, es y correcto. tiene que tener un equilibrio. Exacto. Ahora, lo que mencionaste es muy cierto, siempre llegan y me dicen, es que no, el aguacate es grasa, entonces yo no lo como porque me hace subir el peso, además, pero ¿qué impacto tiene a nivel físico de un atleta o de una persona físicamente activa que quite absolutamente todas las grasas? Es negativo, 100%, es negativo, y es algo que es necesario que la gente empiece a entender, ¿verdad? Así sea que usted practique un deporte de alto rendimiento o a nivel recreativo, es fundamental que entendamos que las grasas deben estar en la alimentación, ¿verdad? Ahora, hay diferentes tipos de grasas, ¿verdad? Porque eso es un tema muy importante, ¿verdad? Cuando hablamos de grasas, hablemos de 2 tipos importantísimos. Las saturadas, recordamos, sólidas a temperatura ambiente. Pensemos en la mantequilla, por ejemplo, la natilla, el paté, el queso crema, que si usted los pone fuera de la refri, se quedan ahí, se deshacen un poquito, pero son sólidos, un poco más sólidos, en comparación con las grasas insaturadas, ¿verdad? Que esas son líquidas en su mayoría, ¿verdad? Usted pone un aceite, ¿verdad? Y ese dentro de la refri o fuera se mantiene líquido en su mayoría, ¿verdad? Asimismo, también estas grasas insaturadas se encuentran en algunos otros alimentos como el aguacate que ya mencionabas, algunos frutos secos, nueces, semillas en general, aportan grasas, chía, linaza, ¿verdad? Que la gente cuando le dice a uno, ay, la chía es una grasa, ¿cómo que la chía es una grasa? Porque me tomo 1 litro de agua con 30, 40 gramos de chía, y esa es la razón por la que subí de peso. Todo el día. Es correcto, o sea, realmente es gracioso, pero es una anécdota y es una realidad que la gente vive, ¿verdad? Y pasa mucho en las consultas. Es ¿verdad? correcto. Entonces, sí es importante entender estos tipos de grasa, ¿verdad? Y que tenemos que consumirlas. Ahora, el punto es la cantidad, ¿verdad? Para ya entrar a un exceso en donde podría ser perjudicial para nuestra salud. Porque si no las consumimos, entonces todas estas funciones que acabamos de conversar, no se logran. Y para la parte hormonal, que es fundamental también. Claro, o sea, la testosterona, por Dios, hablemos de que la testosterona es una de las hormonas que está directamente ligada, si hacemos solamente énfasis en una función, además de la reproducción, en temas de lo que es la ganancia de masa muscular,
¿verdad? Y da fuerza y rendimiento. Algo importante es que las mujeres también tenemos testosterona, que a cierto. veces se enfocan en los hombres y demás, pero las mujeres necesitamos un nivel de testosterona. Es correcto. Por ejemplo, otras funciones de la testosterona es regular un poco lo que es el perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, el tema de cuidar nuestra masa muscular, toda la parte de composición corporal, ¿verdad? Es correcto. Y si no se consume grasa, ¿qué pasa? De ahí no se logra nada de esto, imagínate. ¿Verdad? Entonces es muy importante entender que hay que tener un consumo acorde, ¿verdad? Que puede rondar de un 25 a 30% del consumo calórico, de la energía que consumimos totalmente al día. Esto se puede traducir, ¿verdad? Realmente si lo vemos alrededor de una dieta, por ejemplo, de unas 2.000 calorías, estamos hablando alrededor de unas, ¿qué? 200 calorías, ¿verdad? Aproximadas, que pueden ser provenientes de las grasas, ¿verdad? Entonces ahí ya estaríamos hablando de que eso básicamente podría ser el equivalente a medio aguacate, con el equivalente a unas 3, 4 cucharadas, ¿verdad? Cucharaditas, perdón, de aceites o grasas de este tipo que utilizamos en la cocción, ¿verdad? Que utilizamos en la preparación de los alimentos y a la misma vez que agregamos a la comida, ¿verdad? O sea, una tostada con por ejemplo, aguacate, mantequilla de maní. O sea, realmente ahí es donde tenemos que empezar a seleccionar este tipo de grasas y tampoco satanizar las otras, ¿verdad? ¿A quién no le gusta, por ejemplo, para los que comemos pintico, ¿verdad? Que nos encanta. Bueno, yo no como natilla porque no me gusta en particular, pero yo creo que, no sé, el porcentaje más grande de la población en este país acompaña el pinto con un poquito de natilla, por lo menos una vez o 2 veces a la semana, a veces más de lo que deberíamos. A veces más de lo que pero a mí sí me gusta, realmente, a veces piensan que tal vez por ser nutricionistas o demás no comemos este tipo de cosas, pero no, al final Alicia, hay que quitarle la natilla, no crean. Sí. Sí, tienen que quitármela porque si no, mentiras. Sí. No, pero realmente yo creo que el punto acá es tener ese balance y entender que no podemos excedernos, pero tampoco tal vez quitarlas, ¿verdad? Del todo de nuestra alimentación. Algo importante que quiero mencionar, ¿verdad? Y hablando siempre en las fuentes y los tipos de estas grasas, es que hay las insaturadas también se clasifican en monoinsaturadas y poliinsaturadas, ¿verdad? Entonces ahí los que les gusta googlear pueden buscar un poquito más en detalle, ¿verdad? Y ahí también mencionar la parte de omega 3, ¿verdad? Ese es el punto al que voy, ¿verdad? Porque recordemos que el omega 3 es una grasa poliinsaturada, ¿verdad? Y finalmente se ha demostrado científicamente, ¿verdad? Que es un importante nutriente para reducir el daño muscular, para generar reparación y algo muy importante, la inflamación. Recordemos que cuando estamos realizando deporte y este es de muy alto estrés, alto rendimiento, el músculo sufre, el cuerpo sufre, eso genera estrés. El estrés bien utilizado claramente va a generar buenos resultados a nivel físico como en el deporte que estamos practicando. Y estas grasas tienen un efecto de antiinflamación, ¿verdad? Consumir omega 3 específicamente y de reparación y del daño muscular. Entonces es básico incluirlas en la alimentación y hay N cantidad de textos científicos que respaldan su uso. Entonces, no es correcto quitarlo del todo, ¿verdad? Y yo siempre le digo a la gente cuando tengo la oportunidad de conversar con ellos, es dónde están las grasas esenciales, que también son de este tipo de grasas. Porque las grasas saturadas, hablemos de esta natilla, mantequilla, las obtenemos de la misma composición de los alimentos. Ahí está contenida. Los productos procesados, si usted se come un cereal, si usted se come una barra, ¿verdad? Si se come algún producto procesado, revise la etiqueta nutricional y va a haber cierto porcentaje de grasa saturada. Y el impacto que eso va a tener a nivel corporal, porque actualmente también hay mucha información en redes sociales, que eso lo vamos a trabajar más adelante en mitos y realidades de los macronutrientes, pero ahora veo que muchas personas utilizan o mantequilla o manteca o demás para cocinar y eso muchas veces más bien es por un tema de desinformación que puede tener un impacto muy negativo a nivel de salud. Hay una línea muy delgada entre el beneficio y el exceso, ¿verdad? Y lo perjudicial a la salud, ¿verdad? Realmente sí es cierto que estas grasas insaturadas, ¿verdad? Son un poquito más
podemos decirlo de esta forma, sensibles a las temperaturas. Recordemos que si las utilizamos para cocción, se ponen al sartén, se ponen al calor del disco, ¿verdad? Esto hace que estas grasas, ¿verdad? Principalmente las poliinsaturadas, entonces ahí la gente dirá, ay, cocino con el aceite o no, ¿verdad? Porque es más inestable, ¿verdad? Y esto podría generar radicales libres. Ya habíamos hablado en otros programas que los radicales libres, pues obviamente son moléculas que tienden a desestabilizar la estructura, digamos, natural de ciertas células en nuestro cuerpo y que tienden a generar ese medio más ácido que es un poquito peligroso para el desarrollo de enfermedades, ¿verdad? Acelerar el envejecimiento. Todo, y el tema de la inflamación, ¿verdad? Entonces, sí es cierto en cierta parte, ¿verdad? Ahora, lo que sí se ha demostrado es que también varía de persona a persona. Sí, y eso está ligado, también. es correcto, y es que ese es el punto. Porque si usted va a hacer fritura, ¿verdad? Como decimos acá popularmente, la fritanga todos los días, ahí sí le voy a decir que en definitiva no le va a ir muy bien. Al final, a nivel de composición corporal, claro, entonces se va a notar, ¿verdad? Que entonces ahí, no sé si te ha pasado, pero de pronto viene una persona a la siguiente sesión y cuando hacemos el análisis de composición, subió la grasa, qué raro, ¿verdad? Y tú estás analizando qué le pusiste en el programa, ¿verdad? Y cuando te das cuenta, me pasó una vez una anécdota en una consulta, esta persona era como muy conocedora de los pesajes de las proteínas, que sabemos que aportan grasa en su composición, y entonces incluía unos cuantos gramos de pollo, de proteína de res, de cerdo por allá, un salchichoncito, ¿verdad? Para completar sus 180 gramos de proteína que yo le había puesto en el programa. Entonces yo decía, ¿pero de dónde? Y claro, ¿verdad? Revisando un poco más en detalle, ahí estaba esa grasa. Y asociado a eso la hacía fritita, ¿verdad? Que sabe más rico para mucha gente. Entonces le agregaba un extra más de... Grasa. En este caso utilizaba, si mal no recuerda, como un aceite de coco, ¿verdad? Entonces que también el coco es una grasa que es saturada y por ende mucha gente la utiliza, ¿verdad? Y no es que esté mal. Yo siempre le digo a la gente, si a usted le gusta el aceite de coco por el saborcito caribeño, ¿verdad? Muy bien. A mí me parece un poco empachoso después de un tiempo, pero es parte. Al final de cuentas, el hábito de cada persona es lo que determina qué es lo que va a utilizar en su alimentación. Y buscar esa moderación que no vaya a afectar mi salud, que me brinde sabor, que me brinde gusto, sostenibilidad en el tiempo y todos los beneficios nutricionales que adquirimos al comer las grasas, eso es lo más importante finalmente. Ahora que mencionabas el caso de este paciente que agregaba esos extras como el tema para la cocción, sí. es fundamental tomar en cuenta que podemos estar utilizando la carne más magra, sí. Pechuga de pollo, pescadito, además que si se hizo frita, que el detalle es que la concentración de carga calórica que hay en la grasa es muy elevada. Sí. Entonces, al final estamos consumiendo mucha carga calórica, pero no lo estamos percibiendo a nivel de volumen. Es correcto. Hasta que ya tiene un impacto en nuestra composición corporal que lo estamos observando en ese momento. Entonces, ¿qué cuidados tenemos que tener en ese caso? Eso es un punto muy importante que ya íbamos a ir tocando porque dónde la consumo y cuál consumo, ¿verdad? A lo largo del día. Entonces, yo siempre le recomiendo a las personas, Liz, y estoy segura que vos lo haces porque es parte de lo que buscamos, no solamente mejorar el rendimiento deportivo en la actividad que practicamos, sino salud, ¿verdad? No enfermarnos en el momento, ¿verdad? Teniendo colesterol alto, ¿verdad? O aumentando nuestros porcentajes de grasa en la composición. Entonces, yo siempre le recomiendo a la gente, consuma los alimentos a lo largo del día preparados con una moderada cantidad de grasa, ¿verdad? Porque también recordemos que la grasa le da un saborcito a la comida, ¿verdad? ¿Quién se ha comido tal vez una pechuga de pollo ahí solamente hervida, ¿verdad? Entonces nos la comemos porque, bueno, para quitar la grasa, pero... La Nutri mandó, Carlos me lo manda a comer así. Sufriendo, ¿verdad? Entonces, qué distinto si agarro esa pechuguita y la pongo en el sartén con un poquito de aceite, ¿verdad? Para poder darle un poquito más de sabor, ¿verdad? Y la voy ahí cocinando un poquito a fuego lento, ¿verdad? Entonces, la preparación es donde podemos utilizarla, pero usémosla moderada, ¿verdad? Y si vamos a usar grasas de esta línea, ¿verdad? Que son insaturadas, que son beneficiosas, no cocinemos a altas temperaturas porque es posible, ¿verdad? Que se vaya a desestabilizar a nivel de la estructura molecular y se volvía un poco perjudicial para nuestra salud. Entonces, cocinar moderadamente, ¿verdad? Esto nos va a dar sabor, riqueza en nuestra alimentación y eso me va a permitir adherirme más
a una alimentación sana, porque cuando pensamos en alimentación sana, ya le quito la grasa, ¿verdad? Lo que estamos hablando, y no es rico, y eso no es la idea, y es un mito completamente, que la gente cree, estoy comiendo sano, qué aburrido, ¿verdad? Claro, porque tal vez nos vamos a ese extremo, pero si realmente logramos ese balance, no tiene por qué ser de esa forma, y entonces agregamos a nuestra alimentación esas grasas insaturadas, ¿verdad? De consumo más crudo para poder obtener los beneficios antiinflamatorios. Ahora que tocas el tema antiinflamatorio, retomemos un poquito la parte del omega 3. Ajá. El omega 3, incluso para las personas que no hacen tanta actividad física y a nosotras que nos encanta leer el libro de Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra con muchísimo renombre a nivel mundial, y ella es una de las cosas que recomienda suplementar. Correcto. Pero ¿cuánto es realmente lo que tenemos que suplementar? ¿Qué tenemos que revisar en las etiquetas de los suplementos cuando se va a comprar? Realmente eso es algo muy importante. Nosotros somos fans de la doctora Mariam. Les recomendamos leer porque también es alguien que habla mucho sobre este tema. Y el omega 3 realmente es algo que es fundamental para reducir la inflamación y también contribuye muchísimo a un bienestar general. Entonces sí es necesario incluirlo todos los días. Recuerden que es una grasa que no es esencial, ¿verdad? Es de estas grasas insaturadas que tenemos que incluir en nuestra alimentación y es vital para reducir el daño en los músculos y poder, en este caso, tener un estilo de vida un poquito más saludable. La cantidad correcta de omega 3 que debemos encontrar en suplementos nutricionales ronda 1000 a 2000 miligramos, ¿verdad? Incluso se ha documentado 2.400 miligramos, ¿verdad? De este tipo de nutrientes va a tener efectos muy saludables en temas de inflamación para reducirla, ¿verdad? Y la reparación en general. Algo muy importante es que creo que no lo mencionamos al inicio y son nombres un poquito más técnicos, pero esto de omega 3 tiene sus precursores, ¿verdad? Que es el EPA y el DHA. Y que eso en las etiquetas siempre está resaltado, ¿verdad? Eso es muy importante. Tenemos que buscar que diga EPA, DHA y que vaya por lo menos con un mínimo de un 70% de concentración. De lo contrario, realmente podemos estar comprando algo que no es lo que requerimos y pues, obviamente gastamos dinero en esto, ¿verdad? Esto es muy importante. También, como todo, alguien diría, pero no lo puedo incluir de la alimentación. Sí y no, porque si estamos hablando de rendimiento deportivo, muchas veces no es suficiente. Acordemos que las grasas se utilizan también como fuente de energía. Entonces ahí se utilizan durante el deporte. Algo importante es de acuerdo a la marca que se va a utilizar. Algunas veces, por ejemplo, he tenido casos que en una sola cápsula ya tenías la concentración necesaria, pero en otras marcas hay que consumir hasta 4 cápsulas. Sí, imagínate, o sea, qué incómodo, qué molesto y el costo que realmente eso implica, Sí, ¿verdad? porque al final puede valer un poco más barato, entre comillas, pero si se consume la cantidad que realmente se necesita va a ser mucho más caro. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre estos datos. Y Caro, una última consulta es, ¿las grasas se pueden utilizar antes y después o en qué momento es mejor consumirlas? Eso es básico. Mencionamos que en el consumo diario utilizamos en la preparación, ¿verdad? Y adicionarlas, qué sé yo, el aceitito de oliva en la ensalada, el aguacatito, acompañarlo en las comidas. Eso es muy importante para darnos esa riqueza de la dieta y demás. Pero cuando hablamos del deporte, ese es el punto importante. Vamos a ver, las grasas, algo importante dentro de sus propiedades es que son de absorción lenta, ¿verdad? Y cuando uno nota, si cuando comemos observamos un poquito, consuma algo que sea con aporte de grasas. No es lo mismo comerme una tostada sola que si yo le pongo una cantidad de aguacate, mantequilla, maní, usted siente la sensación de llenura diferente, ¿verdad? Entonces, si yo me voy a comer, para darte un ejemplo, una tostada con mantequilla, maní para ir a dar un entrenamiento, ¿verdad? En el que tengo que ser más ligero, posiblemente vaya a afectar un poquito mi rendimiento, ¿verdad? Entonces hay que tener moderación en la cantidad que vamos a incluir. También durante tener ese cuidado porque tiende a ser lo mismo, barritas, ¿verdad? Por ejemplo, que tienen semillas o demás, y necesitas energía explosiva, rápido, entonces ahí no va a ser funcional. No es funcional, ¿verdad? Entonces, no digo que no se pueda, alguna gente posiblemente lo dice, yo lo hago y a mí no me pasa nada. Cada persona, pues obviamente es un mundo, como decimos por ahí, pero realmente la literatura científica y la práctica real de los deportes no es lo más recomendable consumirlo ni antes ni durante, sí después. Precisamente porque venimos de una sesión deportiva en la que me siento cansado, mis músculos se han esforzado, hay daño, hay estrés, está la inflamación, ahí es donde
llegar y tener ese consumo de, acordémonos, de carbohidrato, proteína y agregar una fuente de grasa, estos 3 macros ahí, ¿verdad? Van a ser fundamentales. De igual forma, de una forma moderada, porque si consumimos, sí, digamos, terminamos un entrenamiento y necesitamos recuperar rápido. Es correcto. Y lo que mencionabas es que también se digiere más lento. Es correcto. Entonces, tal vez después de algún tiempo prudencial o lo primero, proteínas y carbohidratos simples. Es correcto. De hecho, creo que lo ideal sería, si hablamos de un timing específico, un tiempo, ¿verdad? Es la primera hora, con recuperación del glucógeno, ¿verdad? Que ya lo hemos conversado anteriormente, entonces me comí una tostada, me comí una fuente de carbohidrato y agregué algo de proteína, ¿verdad? A través de, no sé, queso o el scoop de prote si me queda más cómodo, ¿verdad? Y después de esa hora ya, para tener un mayor efecto de recuperación y reparación y reducción de la inflamación, entonces empiezo con un consumo de una dieta rica en grasas. Asociado a eso, recordemos que si yo estoy suplementando mi alimentación, pues el consumo de el omega 3 en este caso debería ser diario, ¿verdad? No es como, no sé si te ha pasado la gente, ay, solo los días que entreno. Sí. Esa no es la idea, porque si no, no hay obviamente un efecto terapéutico de este nutriente. Entonces tiene que ser diario, ¿verdad? Y es básico en la alimentación. Entonces es muy importante que tengamos esto en consideración y que recordemos que no es conveniente eliminarlos de la alimentación. Tenemos que incluirlos todos los días. No es como de lunes a viernes, ¿no? Es todos los días en moderación y la cantidad acorde. Entonces, como dijo Carol, es fundamental estar consumiendo las grasas durante todos los días, teniendo un equilibrio de acuerdo al requerimiento calórico, y al final de estos 3 episodios es fundamental combinar siempre carbohidratos, proteínas y grasas de acuerdo a su requerimiento. Porque esto es Élite Nutrición Deportiva, no es paja nuestra, es lo que dice la ciencia.